Hola mi querida comunidad, hoy tenemos un video nuevo sobre esta semana que le corresponde a nuestro calendario ortodoxo de la iglesia. Nosotros estamos ahora en el segundo domingo, lo vivimos ayer técnicamente, y este domingo, como toda la semana, corresponde a San Gregorio de Palamas. Es muy interesante, es un tema muy complejo, como dijo también un sacerdote ortodoxo, es como hablar de matemática superior, por eso a los sacerdotes les cuesta un poco normalmente hablar con su comunidad sobre estos temas, porque es muy teológico, es muy complejo, es muy fino, superior, sublime. Pero hay que hablarlo, está hecho justamente para todos y la maestría de los sacerdotes es saber simplificar lo que cuesta simplificar, saber hablar de cualquier tema más fino, más complejo, a tal nivel que cada persona pueda tener acceso a esto, a esta información, a sus enseñanzas, a esta espiritualidad. Yo encontré una prédica muy interesante, tiene 10 años, una prédica que lleva tiempo, el sacerdote se llama Igor Rysenko. Yo no lo conozco, no es un sacerdote tan famoso todavía, pero por eso también es bueno, nuevamente, cuando escuchamos a otros padres que no conocíamos, siempre encontramos algo más, algo más, algo más. Así que a través de su prédica encontré nuevas facetas a este tema y la escogí. Una prédica más o menos cortita, duraba en el video como 9 minutos. El tema que a la diferencia de algunas otras prédicas que yo tenía pensado traducir, esta está hecha de tal forma que, aunque tú no conozcas nada de San Gregorio Palamas, no conozcas nada de este domingo, de la enseñanza de la iglesia, tú igual puedes entenderlo. Esta prédica está hecha bien, válida para todas las personas. Entonces, voy a empezar a leerla y comentar entre medio. El padre dice que es la semana de San Gregorio Palamas, un gran santo del siglo XIV. Vivió hace mucho tiempo atrás y sin embargo su memoria es muy importante para nosotros el día de hoy, después de siglos. ¿Y por qué? Yo les explico, dice el padre Igor. Si la semana pasada se llamaba la semana del triunfo de la ortodoxia, esta semana la podemos llamar el triunfo de la teología. En aquellos tiempos hubo una discusión muy tensa y grande sobre el tema de la gracia. Y ahí él hablaba mucho sobre cómo nosotros los rusos cómo percibimos esta palabra, porque en Rusia, en ruso tenemos la palabra благодать para decir la gracia. Y es muy difícil traducirla precisamente. Claro, se puede traducir la gracia, pero en ruso está hecha de varias palabras al mismo tiempo y suena como que algo benéfico que se te está dando. Благодать. Muy interesante esta palabra y los rusos la ocupamos mucho para diferentes ocasiones, no solamente temas religiosos. A veces decimos, какая благодать, así como, qué gracia siento yo. Y eso uno puede decir cuando está en naturaleza, mirando un río, un atardecer, y se siente tan bien y tan en paz y tan pleno que uno puede decir, qué gracia. Eso es como muy típico de idioma ruso. Y como nosotros ocupamos esta palabra también fuera de contexto de la fe, eso es lo que quiero decir, fuera de la teología. El padre lo dice, lo explica en ruso, dice, ¿cuántas veces nosotros ocupamos en la vida esta palabra? ¿Qué es sentir la gracia? Y ahí él dice, nosotros estamos muy acostumbrados a esta palabra, pero si nos ponemos a pensar en su dimensión y entenderemos qué significado tiene en nuestra vida espiritual, entenderemos por qué había tanta discusión sobre eso en el siglo XIV. Gregorio Palamas era uno de los pocos teólogos en aquella época que luchaba por el concepto de la gracia como una energía divina que proviene del Dios mismo. Dios se manifiesta en este mundo a través de sus acciones y a través de su energía, dice el Padre, ya que nosotros no podemos verlo a Dios. ¿Cómo se nos manifiesta? A través de estas cosas. Manda señales, pero también hay una energía que sabemos
que va más allá de energía física, que es energía del Dios mismo, divina. Y él dice, una de esas manifestaciones es esta energía, esta gracia, lo que nosotros podemos tomar y recibir de Dios, lo que Dios mismo directamente nos da a nosotros. Es su energía y su poder. Y muchos en aquellos tiempos discutían si la gracia era parte del Dios mismo que habitaba dentro de nosotros, o también como muchos creían que Dios creó una energía externa, que no tiene que ver con su esencia directamente, es una energía externa y que esa misma energía Él la manda como un premio, un consuelo para nosotros por unas y otras cosas. Pero, dice Padre Igor, en este caso, hermanos y hermanas, se pierde el sentido de todos los sacramentos de la Iglesia. La comunión, la unción de los enfermos y todos los otros. La gracia es la forma directa a través de la cual Dios habla con nosotros. Es la forma del hombre a comunicarse con su Creador. ¿Qué es la comunión, por ejemplo? El sacerdote sale con el cáliz, que tiene vino con agua y trocitos de pan, de la prósfora. Pero esto es solo visualmente. Invisiblemente, ahí está la esencia del Dios mismo, del Cristo mismo y de su energía. Y tomando este vino con agua y pan, tomamos la energía de la divinidad misma. Tomamos cuerpo y sangre de Cristo. Pasa una unión del hombre con el Dios, una unión tan plena y tan máxima como solo se puede imaginar en este mundo. Tanto como puede ser posible para este mundo. Y él dice que incluso es una unión al nivel molecular, si se puede decirlo así, porque cualquier comida que nosotros tomamos, cualquier alimento, después se desarma en el estómago y se absorbe por el cuerpo y entrega sus cosas benéficas a todo el cuerpo, no solo al estómago, a todo el cuerpo, ¿cierto? A través del estómago. Lo mismo pasa con la comunión. Absorbemos la gracia divina que llena cada célula de nuestro cuerpo. Nos indivinamos, si se puede decir así, porque en nosotros empieza a habitar nuestro Creador. Entonces la meta de la gracia, nuestra meta en la vida en general, es indivinarnos. Los sacerdotes rusos usan esta palabra, es como обожествиться, porque Бог es Dios, божественный, divino, обожествиться, es como nosotros indivinarnos. Yo traduje esta palabra como yo la sentí. Hay que entenderlo así. En ruso tampoco existe. Es una forma de expresarse de alguna manera para poder entenderlo. Y él dice, miren qué importante. En nosotros empieza a habitar nuestro Creador. Pero si sacamos esa verdad de que la gracia es el mismo Dios dentro de nosotros y no simplemente una energía, entonces este misterio de la comunión pierde la fuerza. Entonces, ¿qué es la gracia para nosotros? ¿Y por qué es tan importante participar en los sacramentos? Muchos tienen la actitud a la comunión como una obligación que la Iglesia pone sobre nosotros como una carga. Antes de la Revolución Rusa, un dato muy interesante, en cada universidad te controlaban si visitabas la iglesia. Para poder dar las pruebas de la universidad tenías que traer un documento que confirmaba si habías tomado la comunión. Y por un lado uno al principio puede pensar, oh, qué potente, qué país tan ortodoxo, pero piensan que no se puede hacerlo así. Y el padre dice, obviamente esta actitud no era la mejor para los estudiantes, ellos lo veían como una obligación. Y claramente, los estudiantes eran justamente una de las partes de la sociedad que más después rechazaron todas las cosas, incluso la iglesia. Es por donde más quebró toda la cosa. Y él dice, claro, no se puede obligar a amar a Dios, ni obligar a arrepentirse. Es algo que viene de corazón. Si la persona no lo quiere, no será de verdad, aunque lo haga. Por eso este tema
Él dice que, bueno, así se hacía en Rusia, por ejemplo, pero en verdad esto así no se hace. La comunión no es una obligación, no es una carga. Y la iglesia no tiene esta actitud. Mucha gente cree que la iglesia te pone la comunión como una carga encima. En verdad no es así. Y uno no tiene que percibirlo así. Es muy importante entender, sigo con la prédica, que la iglesia nunca obliga a nadie a ninguna cosa. Es como una madre que, a lo máximo cuando el niño todavía es muy pequeño, por el bien de él, lo puede obligar a algunas cosas, pero no más allá de esto. Después, cuando el niño ya es una persona adulta, totalmente independiente, solo puede rezar por él, darle consejos con amor también. Y así también la iglesia. La iglesia está para apoyarnos, para dirigirnos. Nosotros de repente, como esos niños porfiados, empezamos a oponernos, creemos que sabemos mejor, no necesitamos que la iglesia imponga sus opiniones, no necesitamos un intermediario entre nosotros y Dios. Así lo posicionamos. Y si fuera así, está bien. Vengan a la iglesia y hablen con Dios y nadie se va a meter en su conversación. Pero lo más probable que no son palabras de verdad, sino son solo excusas para no ir a la iglesia. Que la iglesia no me ponga las reglas, que la iglesia no me diga lo que tengo que hacer. Cuando nosotros entendamos que la confesión, la comunión y otros sacramentos son para ayudarnos, no para ponernos una carga, para ayudarnos a sentir la gracia, entonces pase lo que pase en nuestra vida, nosotros primero siempre vamos a no buscar el apoyo de ayuda de policía, de médicos. Lo primero a lo que mentalmente vamos a recurrir, lo primero que va a salir en nuestra mente es Dios. Antes que después hay que ir a policía si pasó algo grave, hay que llamar a médicos si uno se encuentra mal, totalmente. Pero lo primero en nuestra mente tiene que ser Dios, que Dios nos ayude. El Señor toca la puerta de nuestro corazón. No lo escuchamos cuando nos habla en buena, normalmente, porque toca la puerta tranquilamente todo el tiempo y a menudo no lo escuchamos. Necesitamos turbulencias de vida para escuchar a Dios. Y ahí es donde nos detenemos y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? Pues si pasó algo malo en nuestra vida, primero debemos preguntar, ¿qué tanto yo me alejé de Dios que me empezaron a pasar cosas malas en la vida? Porque Dios no se aleja de nosotros nos alejamos de Dios. Por eso cuando algo malo pasa, debemos buscar a Dios como el hijo pródigo y sentir, y decir, y pensar que Señor, ojalá me perdone todos mis pecados, reconciliar con Dios, recibir justamente la gracia y ver las cosas diferentes que pasan alrededor. Y a menudo lo que dice el Padre, los problemas en nuestra vida se van solos cuando entendemos bien que la iglesia está para apoyarnos, cuando sentimos la gracia. Ahí es donde los problemas que Dios mismo nos mandó para darnos cuenta, para ayudarnos a arrepentirse, ayudarnos a volver hacia Él, los problemas a menudo se van solos apenas nosotros nos acercamos de vuelta a Dios. Dios los pone y Dios mismo los saca cuando nos damos cuenta. A menudo es así. Pero hay que saber entender eso, hay que saber llegar a eso. Ustedes mismos saben que las puertas del templo nunca se cierran. Siempre se puede venir a la iglesia, hablar con el Creador y lo más importante, recibir esa ayuda en la forma de la gracia. De aquí energía, cuya procedencia divina glorificamos hoy. La bendición de Dios esté con todos ustedes. Me gustó mucho esta prédica porque yo siento que el Padre lo explicó de una manera muy simple y dejó entender claramente que había discusiones teológicas importantes, hablándolo así en la práctica en breve. Si lo que nosotros sentimos es Dios mismo que está dentro de nosotros o es una energía, pero que no es el mismo Dios, es una energía. Y claramente, justamente los teólogos ortodoxos defendieron el concepto, primeramente entre ellos San Gregorio Palamas, de que la gracia
es Dios mismo que habita dentro de nosotros. Si no, nosotros podemos desvalidar todos los sacramentos de la iglesia. Es fabuloso, es muy interesante, por eso es el segundo domingo también como segundo triunfo de la ortodoxia lo llaman. O en este caso, muy interesante, el padre dijo triunfo de la teología. Así que lo encontré maravilloso, yo misma aprendí mucho, espero que a ustedes también les ha servido. Muchas gracias y nos vemos para la próxima ocasión.